Sí. No aparezco así en la pantalla. Hola amigas, hola amigos, gracias por estar nuevamente en nuestra sintonía aquí en nuestra plataforma La Mesa Redonda. Hoy, martes 26 de mayo del 2020, vamos a conversar con el doctor Edgar Parrales Castillo. Edgar es analista político, ex embajador en la OEA sobre todo, y ahora vamos a analizar el impacto y lo que dice la carta pastoral emitida por la Conferencia Episcopal el domingo 24 de mayo. Edgar, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, Sergio, mucho gusto, un placer estar con ustedes. Solamente que te aclaro que no aparezco en la pantalla. ¿Cómo no? Ahí estás. Ahí estás. No me estoy viendo del todo. Es raro, pero ahí deberías de estar. Nosotros te estamos viendo en la pantalla de nuestro monitor. ¿Y si toco en Skype? ¿Perdón? ¿Estamos al aire? ¿Ah? Estamos al aire. Ya, perfecto, dale. Okay. Pues mira, hablando sobre el mensaje, el llamado mensaje de la Conferencia Episcopal de Nicaragua. En primer lugar, hay que tener clarísimo que es un mensaje pastoral, no es un documento político. Es un mensaje de los pastores a su feligresía en general y a todo hombre de buena voluntad, ¿verdad? Sí. Ellos están, digamos, prácticamente centrándose en el tema de la crisis de salud. Ese es un mensaje sobre la crisis de salud en Nicaragua. Y se restringen a ese tema, a esa, digamos, esa visión, y no salen de ahí pues prácticamente porque es solamente sobre ese tema. Empiezan primero haciendo una especie de crítica a la forma, digamos, imperfecta, negativa y hasta cierto punto, lo digo yo, criminal, con que el gobierno ha manejado la cuestión de la pandemia del COVID. Porque ellos dicen que prácticamente, digamos, ha habido silencio del Estado sobre una serie de aspectos que habría que considerar sobre el COVID y el gobierno no lo ha hecho. Y más bien se niega a hacerlo. Hablan de la desinformación que ha habido sobre el avance de la pandemia, porque el gobierno ha estado patinando con esos informes que sacaba el Ministerio de Salud, hablando de pocos afectados y pocos muertos, cuando en realidad el problema real es más grave y es más extenso. Hablan también de la imposibilidad de visitar a los hospitales, el miedo que tiene la gente, porque inclusive pues, no hay condiciones de garantía de seguridad para la población al acercarse pues a los hospitales, dado que el mismo personal hospitalario está desprotegido, está en condiciones de peligrosidad de obtener el virus, e inclusive pues se ha dado un buen número de la gente afectada son personal de los hospitales, médicos, enfermeros y otros miembros de los hospitales que no han sido atendidos y no han sido cuidados por el gobierno porque ha tenido una política totalmente diferente, yo diría irresponsable, ¿verdad? Por lo tanto, digamos, la gente tiene cierto temor, inclusive los médicos independientes han dicho, procure evitar entrar en los hospitales porque son un poco de infección, ¿verdad? Ha habido más bien manipulación de las conciencias, tratando de minimizar la gravedad del problema. Ha habido irresponsabilidad en la citatoria de la gente a eventos masivos, ya sea deportivos como marchas, festivos, turísticos, etc. Los obispos obviamente no pueden pasar por alto esa situación establecida por el gobierno y la critican. Pero en el fondo el mensaje de los obispos es más que negativo,
es positivo, más que crítico, es propositivo. Y lo enmarcan dentro de lo que nosotros llamamos en la teología las virtudes teologales: la fe, la esperanza y la caridad. Obviamente haciendo una reflexión previa sobre la vida. La vida, que es el elemento fundamental. La vida que inclusive los órganos internacionales o los organismos internacionales que hablan de los derechos humanos ponen primero, como primer y principal derecho, el derecho a la vida. Así lo encontramos en la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, como en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, y en general, en todo documento de carácter internacional, ponen siempre el fenómeno y el derecho a la vida como el primer derecho de todos, como el fundamental. Nuestra Constitución misma, cuando habla de los derechos, primero que nada, habla del derecho a la vida. Y se extiende, habla de una forma profusa acerca de las distintas formas de defender la vida. Y dice esta Carta de los Obispos: nada es más importante que la vida, porque la vida es un don de Dios. Lo sabemos. Por esencia, por ello siempre recurro mucho al relato, si ustedes quieren, un poco, digamos, un poco así poético, del libro del Génesis, cuando habla de cómo Dios va creando todo, y al final, después de crear inclusive al ser humano, Dios descansa y dice: y vio Dios que todo era bueno. Es decir, la vida contiene por esencia la bondad de Dios expresada en la creación. Y dice más el documento: la vida está por encima de la economía, la vida está por encima de las ideologías y de las políticas. La vida es lo más importante de todo y está por encima de todo. Y lo dice a propósito la Carta de los Obispos, porque el gobierno ha pretendido priorizar la economía por encima de la vida. Precisamente trata de justificarse convocando a todas estas actividades masivas, diciendo que es necesario sostener la economía, porque de lo contrario se crea una crisis general. Pero si no hay vida, ¿cómo podrá haber economía? Entonces los obispos reivindican eso: la vida primero, la economía, la política, la ideología y todo lo demás después que la vida. Y eso es, digamos, un punto inicial que nos presentan los obispos en este mensaje sobre la salud. Luego hablan de la fe, de la esperanza y la caridad, que llamamos las virtudes teologales. ¿Por qué teologales? Porque son las que tienen que ver la relación del hombre con Dios. La fe es un don de Dios, como la vida. Si no hay fe, no podemos entender el mensaje del Evangelio, porque para entenderlo tenemos que tener la iluminación divina de que nos haga comprender la bondad, la belleza del mensaje y nos haga aceptarlo, asumirlo y hacerlo vida en nosotros. Por eso dice que la fe nos da fuerza, la fuerza interior, el valor supremo de la vida, ¿verdad? La fe implica esperanza, y el documento se centra bastante en esto, haciéndonos ver que como personas de fe estamos preparados para enfrentar los embates de la vida, las adversidades, las dificultades, las angustias, todo cuanto la vida implica que tenga un sentido adverso o negativo hacia nosotros. Con la fe lo podemos perfectamente enfrentar, superar y vencer. Habla de la esperanza. La esperanza se fundamenta en la fe. Si no hay fe, no hay esperanza. Porque como dice la misma carta a los hebreos, la carta de San Pablo a los hebreos, la fe es el fundamento de la esperanza. De manera que también somos personas de esperanza. Si no fuéramos creyentes, no podríamos tener esperanza. Y tenemos la esperanza porque creemos en la trascendencia de la vida, porque creemos que esta vida transitoria, enmarcada en los
dimensiones del espacio y del tiempo, es transitoria y es una puerta que nos lleva hacia la verdadera vida, la vida inmarcesible, la vida que no acaba, la vida eterna. Luego nos habla del amor, la carta de los obispos, porque el amor precisamente es lo que se persigue con la fe y con la esperanza. Dios es amor y Dios nos trae el mensaje y el don del amor para que lo vivamos, para que lo vivamos para con Dios y para que lo vivamos para con nosotros, los humanos. Por eso, la mayor expresión de amor es la expresión de la solidaridad, la expresión del entendimiento del otro, la expresión, digamos, de convivir juntos para juntos caminar en el camino de la vida para llegar a la eternidad. El amor es lo supremo de todo. El amor se manifiesta no solo el verdadero amor, no se manifiesta solamente con palabras, con afirmaciones verbales. El amor se manifiesta con la solidaridad, el amor se manifiesta con la justicia social, el amor se manifiesta con la justicia laboral. El amor es una expresión de vida en común. Por eso los obispos nos hablan del amor, porque esta pandemia, la mejor manera de cómo la podemos enfrentar es amándonos unos a otros. Amor que se manifiesta de muchas maneras. Por ejemplo, los médicos y el personal hospitalario están dando muestras de amor para con los enfermos, para con los afectados, atendiéndolos, poniendo en riesgo su propia vida. Como dice el Evangelio, no hay mayor amor que el de dar la vida por los demás. Los médicos están haciendo eso, y los enfermeros y el personal sanitario están dando la vida por los demás. Y lo están haciendo todos aquellos que de una u otra manera están también contribuyendo a que la pandemia no se desarrolle, no prolifere, no se haga masiva. Todo lo contrario de lo que ha estado haciendo el gobierno. El amor es, digamos, estar atento a la situación de salud de los demás. Si tenés un enfermo en la casa, cuidarlo, atenderlo, procurar que se sane. Si hay gente o situaciones de crisis de salud en la población, buscar de cualquier manera cómo contribuir a que no se propague, distribuyendo, como hacen algunas organizaciones, distribuyendo las mascarillas, alentando a la gente a guardar la distancia, procurando tener comportamientos que contribuyan a coartar el desarrollo de la pandemia, como por ejemplo evitar tocarse, evitar hablar a más o a menos de una distancia de 2 metros, lavarse las manos con frecuencia, entrar a una casa, quitarse los zapatos, lavarse las manos, y si es tu casa, entrar a bañarte, a cambiarte de ropa. Son todas estas muestras de amor. Amor es lo que quería hacer el obispo de Matagalpa cuando dijo que iba a poner un centro de atención médica para hacerle la prueba a la gente, pues la prueba preventiva, que es lo que el gobierno ha querido evitar, la prueba preventiva para que, digamos, se saber quiénes están afectados y como en todo caso darle un tratamiento especial a esto y evitar que ellos se contacten con los demás para que no propaguen el virus a los demás, poner aquel ¿cómo llaman? Un centro en que la gente pueda llamar, pueda pedir consejos, pueda pedir orientación. Es una expresión de amor. Y el gobierno dijo, no te lo permito. Sin embargo, los médicos, la Asociación Médica Nicaragüense lo ha hecho y lo está haciendo. Y nos ha dado unos teléfonos, unos números telefónicos para que la gente llame y la gente diga, miren señores médicos, tengo estos síntomas, dolor de cabeza, calentura, diarrea, dolor de estómago, ¿qué es? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué me aconsejan? ¿Qué hago? Esas son expresiones de solidaridad en el amor. ¿Ya? Es la unidad médica nicaragüense. Existe la Asociación Médica Nicaragüense. Y lo que están haciendo muchas organizaciones, los bancos, los centros comerciales,
los supermercados, los mercados. Ahí está la gente poniéndose los guantes, poniéndose las mascarillas, lavándose las manos, evitando acercarse o tocarse unos a otros. Todo esto son gestos de solidaridad y de amor, de un amor real, de un amor práctico, de un amor vivo. Y los obispos nos alientan a continuar en esa práctica, a continuar en esa medida. ¿Para qué? Para que coartemos la transmisión del virus y evitemos que mayor gente se afecte y que mayor gente muera. ¿Ya? Edgar, siempre una carta pastoral genera una serie de expectativas alrededor de lo que plantea. En este sentido, una primera parte que has abordado es la parte teológica, la parte que se recurre exactamente a la fe, a la esperanza, a la caridad, como buenos cristianos católicos. Pero la parte que confronta este planteamiento con una práctica que ha sido nociva y letal para el pueblo de Nicaragua, me parece que está referido en el concepto del derecho a la vida y que la vida está por encima de la economía. Eso es frontal contra el planteamiento del gobierno que en la misma voz o en la persona del dictador Daniel Ortega dijo que aquí lo más importante era la economía, que había que salvar la economía. Exactamente. Y esto lo tengo que ligar a uno de los conceptos vertidos en el llamado libro blanco que fue presentado el día de ayer, donde dice que la pandemia ha sido utilizada como una sustentación del golpe de Estado, es decir, que es la continuidad del golpe de Estado. ¿Cuáles son tus reflexiones alrededor de esto? Bueno, mira, definitivamente, como dice aquel dicho popular, el que por su voluntad muere, que lo entierren parado, ¿verdad? Y es lo que le está pasando al gobierno. Está en un capricho irracional, en un capricho totalmente, digamos, yo diría instintivo, animal, fuera de toda razón. Están fundamentados ellos en antirrazón. Están contraviniendo y contradiciendo lo que ha dicho el máximo organismo mundial de salud y lo que ha dicho el organismo panamericano de la salud. Está contraviniendo lo que ha sido la respuesta y la actitud de la comunidad internacional, de los grandes países, sobre todo que han estado siendo afectados por este virus. Está contraviniendo lo que es la sensatez y lo que verdaderamente hay que hacer. Entonces, definitivamente, ese libro blanco está fundamentado en eso, en la irracionalidad, en la insensatez, en la obturación o en una actitud obtusa totalmente, porque es estar, digamos, actuando como sin razón ninguna, simplemente por un capricho. Y cuidado que están hablando de que todos estos procedimientos y todas estas, digamos, medidas están fundamentadas en el golpismo. Pero la OMS no tiene que ver con el supuesto golpismo. La OPS no tiene que ver con el supuesto golpismo. La política que han asumido los distintos países para enfrentar y solucionar su problema interno de cada país no tiene que ver con el golpismo. Lo que pasa es que el gobierno está viendo el fantasma del golpismo porque en el fondo está consciente y claro de que el verdadero golpismo es el que ellos dieron y que quedan desmantelados y a descubierto ante la opinión pública nacional e internacional. Entonces siempre están tratando de justificarse, siempre están tratando de echarle la culpa al otro para aparecer ellos como inocentes y como víctimas, pero en el fondo nadie les cree, nadie absolutamente les cree, y estoy seguro que ellos mismos no se creen, que ellos mismos están convencidos de la verdadera razón de las cosas, pero que les conviene estar usando la mentira, les conviene estar usando la falsedad, porque es el único espacio en donde ellos pueden, digamos, cobijarse, en donde pueden cubrirse de toda esa maldad y perversidad que ellos han estado cultivando. Esa es la verdadera razón de todo. Ni la economía,
ni las ideologías, ni la política, ni nada puede estar por encima de la vida. Y toda la gente que actúa conforme a razón, conforme a sensatez, conforme a buen entendimiento, está siguiendo esa línea, la línea de salvar la vida. Fíjate que aún a pesar de eso, los obispos en cierto pasaje hacen una convocatoria abierta y dicen expresar ese amor en obras, en acciones de justicia social y laboral, para reforzar los sistemas de salud en la construcción de una economía en la que prevalezca sobre todo el bien común de la humanidad, ¿verdad? Y luego dicen algo que ha sido entendido equivocadamente por algunos. En cierto pasaje dicen, exhortamos, a pesar de la actitud irracional y sin sentido y sin justificación del gobierno, dicen los obispos, exhortamos a los gobernantes y a todos los sectores del país a abrirse a las alianzas y consensos para buscar y encontrar alternativas y soluciones conjuntas que nos eviten una mayor catástrofe humana. Digo que ha sido mal entendido porque algunas personas han creído que la Iglesia ya está llamando en el contexto de un llamamiento político. No es un llamamiento político, es un llamamiento a proteger y a salvaguardar la salud en el contexto de la salud, sola y únicamente. Porque inclusive la comunidad internacional, los organismos internacionales han invitado a que unamos esfuerzos todos para salvar la salud. Aquí internamente también distintas instancias, lo ha dicho el COSEP, lo han dicho los Médicos Unidos, lo han dicho los estudiantes, lo han dicho los campesinos. Dejemos de lado las diferencias y las divisiones que tenemos en el contexto político y en este contexto de salud, unámonos todos para enfrentar la pandemia. Y se lo dicen al gobierno porque es el que tiene todos los instrumentos en sus manos. Tiene el gobierno, tiene las estructuras del Estado, tiene todos los mecanismos para poder, digamos, enfrentar el problema. Entonces le están diciendo, venga, depongamos en el campo de la salud las diferencias que tenemos y unámonos todos para salvaguardar la vida de los nicaragüenses. En ese sentido es que los obispos invitaron a esa unidad, ¿verdad? A ese abrirse y a esos consensos, pero para salvar la vida y la salud. No es que precisamente ese fue el par de oraciones que generó una serie de reacciones en otros analistas políticos. Voy a citar un escrito de Óscar René Vargas que él tituló, ya te digo el nombre, la sanción al jefe del ejército y el mensaje de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, publicado hace 2 días, el 24 de mayo. Me voy a referir al punto número 11 que escribe aquí Óscar René. En el momento en que el régimen se encuentra en las condiciones de mayor fragilidad desde abril del 2018, los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua publican un mensaje el 24 de mayo del 2020 en donde expresan lo siguiente: exhortamos a los gobernantes y a todos los sectores del país a abrirse a las alianzas y consensos para buscar y encontrar alternativas y soluciones conjuntas que no eviten una mayor catástrofe humana. Cierra la cita Óscar René y yo lo sigo citando. Es decir, se declaran favorables a un nuevo diálogo con la dictadura sin pedir el cumplimiento de los acuerdos anteriores. Se pregunta Óscar René, ¿el mensaje de la CEN pide una pausa para evitar la caída de Ortega Murillo? Y después agrega en el punto número 12 de su escrito, el llamamiento de los obispos de la CEN le viene como anillo al dedo a la dictadura para prolongar los tiempos políticos que le permita aminorar la extrema debilidad en la que se encuentran. Craso error de los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua. Le están poniendo oxígeno a la dictadura. ¿Qué pensás sobre esa opinión escrita por Óscar René? Cuando yo te estaba diciendo eso de la lectura equivocada, me estaba refiriendo a ese escrito de Óscar René.
yo creo que él perfectamente, él se equivocó enteramente, digamos, en el análisis del pasaje ese de la Carta de los Obispos. Él lo sacó de su contexto, de su verdadero contexto, y ya, leído fuera de contexto, puede prestarse a malas interpretaciones o equivocadas interpretaciones. La carta pastoral, como dije yo al principio, es una carta sobre la salud, estrictamente. No trata ni intenta tocar ningún aspecto de política o de confrontación política. Es en ese sentido que los obispos hablaron. No están llamando a un diálogo con el gobierno en aspecto político. No están tratando, digamos, de oxigenarlo ni cosa por el estilo. Mira, los médicos asociados han dicho, es conveniente y sería conveniente que el gobierno acceda a reunirse con todos los sectores para que enfrentemos juntos la pandemia. Lo han dicho los mismos estudiantes en comunicados, que es importante que todos, inclusive el gobierno, nos reunamos. Lo han dicho distintos sectores, pero en el contexto de la salud exclusivamente. A mí me parece que Oscar René lo leyó y lo interpretó en ese sentido político, que no es el sentido en el que los obispos lo dijeron, ¿verdad? La carta, como digo, es enteramente pastoral sobre la vida y la salud, nada más. No está tocando otro aspecto, no está tratando de oxigenar a nadie, está tratando de que unamos esfuerzos todos para enfrentar la pandemia, nada más, ¿ya? Por eso digo yo que cuando un texto determinado se lee fuera de su contexto, uno cae en la posibilidad de equivocarse en la interpretación, de errar en la interpretación. Y ahí creo que Oscar René se equivocó. No solamente Oscar René, un montón de gente, pues, desde tu perspectiva estás diciendo que se equivocó, pero en realidad cuando uno lo lee dicen, ¿y qué están planteando aquí los señores obispos? Sí, sí, pero esa sensación. Tenés que leerla en su contexto, en su propio contexto, no fuera de su contexto, ¿ya? Porque ellos están hablando estrictamente de la salud y de la vida, nada más. Okay. No están haciendo otra cosa. Esa es la conclusión a la cual vos llegás, pero sería interesante que sean los obispos los que nos aclaren, pues, ¿verdad? ¿Qué quisieron decir realmente? Porque ese es el estilo de las cartas pastorales, a veces se quedan en la nebulosa. Me parece que sería importante, pues, preguntarle a los obispos cuál es el sentido en que ellos lo quisieron decir, ¿verdad? O lo dijeron. Yo lo entiendo así porque todo el documento, que es de 3 páginas y media, ¿verdad?, está precisamente hablando de la cuestión del COVID. Dice, primero, una realidad que nos interpela. ¿Cuál realidad? La pandemia. Habla de cómo lo ha manejado mal el gobierno y luego dice nuestra respuesta, ¿verdad? Cómo los obispos lo ven. La vida, la fe, la esperanza, el amor, ¿ya? Pero está hablando de la respuesta a la pandemia. No está hablando de otra cosa. Entonces, hay que saberla enfocar, saberla visualizar y verla en su contexto para entenderla bien y para aceptarla, pues, o alabarla como se quiera, porque es en ese sentido. Es un mensaje positivo, es un mensaje de aliento, un mensaje de esperanza, un mensaje que trata de ayudarle a la gente a superar los niveles de angustia, los niveles de desesperación, los niveles de dolor que tiene el pueblo de Nicaragua. Digamos, recupere, espiritualmente, recupere energía positiva que le sirva para enfrentar de manera mejor la crisis de la pandemia. Bueno, muy bien. Te agradezco, como de costumbre, toda la gentileza que siempre nos dispensás, tu tiempo, tu generoso tiempo, por esclarecernos algunos hechos. Gracias, Edgar, por haber estado con nosotros el día de hoy. Espero que te cuides, espero que todo vaya bien. Gracias a ustedes por compartir conmigo este rato. Muchas gracias, Edgar. También a ustedes, amigos y amigas que nos ven, cuídense, asuman las recomendaciones que la OMS ha dado a conocer y que nosotros, los medios independientes, estamos divulgando. Lavarse las manos, distanciamiento social, no tocarse la cara por puro gusto. Acuérdense que podemos tocar superficies que pueden estar contaminadas y nos podemos contagiar involuntariamente al tocarnos nuestra cara. Y sobre todo la gente que tiene que
salir a trabajar, los cuentapropistas, los que tienen que estar laborando forzosamente, ¿verdad? Porque tienen que llevar el alimento a sus hogares. Por favor, cuídense, sigan las recomendaciones. Nos vemos mañana, nos encontramos mañana en otro programa.